Haribol, Radhe Radhe, Salme Radhe, Jai Shri Krishna, Jai Shri Gurudev, Jai. Hari 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 Om. Mukunda Madhava, Govinda Bol. Hari Hari, en nombre de Dios. Uno, Dios mismo. Hari Hari. Continuamos con la lectura del Bhagavad Gita, capítulo 5. Estamos en el texto 29. Botaran yanyan tapasan sarva lokama jesvaran suhiran sarva bhutanam ñatvaman santin richatim. Los sabios, conociéndome como el objetivo último de todos los sacrificios y austeridades, el Señor Supremo de todos los planetas y semidioses, y el benefactor y bienqueriente de todas las entidades vivientes, logran el alivio de las angustias, de las miserias materiales. Las almas condicionadas que se encuentran dentro de las garras de la energía ilusoria están ansiosas de obtener paz en el mundo material, pero no conocen la fórmula para la paz, la cual se explica en esta parte del Bhagavad Gita. Qué fortuna la nuestra. La mejor fórmula para la paz es sencillamente esta. El Señor Sri Krishna es el beneficiario de todas las actividades humanas. El hombre debe ofrecerlo todo al servicio trascendental del Señor, porque Él es el propietario de todos los planetas y sus respectivos devas o semidioses. Nadie es más grande que Él. Él es más grande que los demás grandes de los semidioses, el señor Shiva y el señor Brahma. En los Vedas se describe al Señor Supremo como Tan Isvaranam Paramam Majesvaram. Bajo el hechizo de la ilusión, las entidades vivientes tratan de ser señores de todo lo que contemplan, pero en realidad están dominados por la energía material del Señor, que también, como bien dice aquí, es una energía suya, inferior, pero suya. El Señor es el amo de la naturaleza material y las almas condicionadas están bajo las severas leyes de la naturaleza material. A menos que uno entienda esta realidad, no será posible alcanzar la paz en el mundo, ya sea individual o colectivamente. Este es el sentido de la conciencia de Sri Krishna. El Señor Sri Krishna es el predominador supremo y todas las entidades vivientes, incluyendo a los grandes semidioses, son su subordinado. Uno puede alcanzar la paz perfecta únicamente en conciencia completa de Sri Krishna. Este quinto capítulo es una explicación práctica de la conciencia de Sri Krishna, conocida generalmente como Karma Yoga. Aquí se contesta a la pregunta de la especulación mental con respecto a cómo el Karma Yoga puede dar la liberación. Trabajar en conciencia de Sri Krishna es trabajar con pleno conocimiento del Señor como el predominador. Este trabajo no es diferente del conocimiento trascendental. La conciencia de Sri Krishna directa es Bhakti Yoga.
El Jnana Yoga es un sendero que conduce al Bhakti Yoga. Conciencia de Sri Krishna significa trabajar con pleno conocimiento de la relación de uno con el Absoluto Supremo, y la perfección de esta conciencia es el conocimiento completo de Sri Krishna o la Suprema Personalidad de Dios. Un alma pura es el sirviente eterno de Dios como su parte o porción fragmentaria y se pone en contacto con Maya, ilusión debido al deseo de enseñorearse sobre Maya, y esa es la causa de su mucho sufrimiento. Mientras uno está en contacto con la materia, tiene que hacer su trabajo en términos de las necesidades materiales. La conciencia de Sri Krishna, sin embargo, conduce a la vida espiritual, incluso mientras nos encontramos dentro de la jurisdicción de la materia, pues es un despertar de la existencia espiritual mediante la práctica en el mundo material. Cuanto más avanzamos, más nos liberamos de las garras de la materia. El Señor no es parcial con nadie. Todo depende de que se lleven a cabo los deberes prácticos, intentando controlar los sentidos y conquistando la influencia del deseo y de la ira. Y al alcanzar la conciencia de Sri Krishna, mediante el control de las pasiones mencionadas anteriormente, uno permanece realmente en la etapa trascendental o Brahma Nirvana. El misticismo óctuple del yoga se practica automáticamente en la conciencia de Sri Krishna porque se cumple su propósito último. En la práctica de yama, niyama, asana, pratyahara, jnana, dharana, pranayama y samadhi hay un proceso gradual de elevación, pero estos solo son un prefacio a la perfección que se alcanza a través del servicio devocional, el cual es lo único que puede otorgar la paz al ser humano. Es la perfección más elevada de la vida, el servicio devocional. Y aquí terminan los significados Bhaktivedanta correspondientes al 5º capítulo del Srimad Bhagavad Gita en relación con el Karma Yoga o la acción en conciencia de Krishna. Ahora pasamos al capítulo 6, donde vamos a ver, nos va a instruir sobre el Sankhya Yoga. Sri Bhagavan Uvacha Anarista Karma Palankar Yan Karma Karotija Sa Sanyacha Yogicha Nanirat Nirna Chabri Chakriyaj. El Señor bienaventurado dijo: aquel que no se apega a los frutos de su trabajo y que trabaja de acuerdo con su obligación está en la orden de vida de renuncia y es el verdadero místico, no aquel que no enciende fuego alguno ni realiza ningún trabajo. Siempre nos habla de trabajo. No de irnos solo al bosque o no hacer nada, porque además es que es imposible, porque no estamos hechos así para no hacer nada. Y en la medida que menos hacemos, más se activa la mente y más nos lleva de un lado para otro. En este capítulo el Señor explica que el proceso del sistema óctuple de yoga es un medio para controlar la mente y los sentidos. Sin embargo, esto es muy difícil para la gente en general, especialmente en la era de Kali, ahora. Aunque el sistema óctuple de yoga se recomienda en este capítulo, el Señor enfatiza
que el proceso de karma yoga o actuar en conciencia de Sri Krishna es mejor. Es mejor y es más accesible para todas las personas. En este mundo todo el mundo actúa para mantener su familia, sus enseres, pero nadie trabaja sin ningún interés personal, sin ninguna gratificación personal, ya sea concentrada o extendida. El criterio de la perfección es actuar en conciencia de Sri Krishna y no con vistas a disfrutar de los frutos del trabajo. Actuar en conciencia de Sri Krishna es el deber de toda entidad viviente, porque todas son constitucionalmente parte y porciones del Supremo. Las partes del cuerpo trabajan para la satisfacción de todo el cuerpo. Los miembros del cuerpo no actúan para su propia satisfacción. Solo tenemos que fijarnos en nuestro cuerpo. La mano no actúa para su satisfacción, actúa para el resto del cuerpo. Y así cada parte del cuerpo. Pues nosotros como parte de Sri Krishna es exactamente lo mismo. Somos parte suya. Y actuamos para Él. Y ese es nuestro camino natural. Y es el que tenemos que alcanzar. Eso es lo que nos libera. Hacer lo que realmente cumplir con nuestro deber. Las partes del cuerpo trabajan para la satisfacción de todo el cuerpo. Los miembros del cuerpo no actúan para su propia satisfacción, sino para la satisfacción del todo completo, lo que acabamos de decir. Del mismo modo, la entidad viviente que actúa para la satisfacción del todo supremo y no para la satisfacción personal es el sannyas perfecto, el yogi perfecto. A veces los sannyas piensan artificialmente que ellos se han liberado de todos los deberes materiales y por lo tanto dejan de hacer sacrificio, yajna, sacrificio de fuego, pero en realidad ellos tienen un interés personal porque su meta es volverse uno con el Brahman impersonal. Dicho deseo es superior a cualquier deseo material, pero no es desinteresado. Estos devotos también, aun creyendo estar desapegados, les queda todavía esa reminiscencia. De la misma forma, el yogi místico que practica el sistema de yoga con los ojos entreabiertos, deteniendo todas las actividades materiales, desea alguna satisfacción para sí mismo. Pero una persona que actúa en conciencia de Sri Krishna trabaja para la satisfacción del todo, sin ningún interés personal. Una persona consciente de Sri Krishna no desea su satisfacción propia. Su criterio del éxito es la satisfacción de Sri Krishna. Y así, él es el sannyas perfecto, el yogi perfecto. El Señor Chaitanya, el símbolo más elevado y perfecto de la renunciación, ora en esta forma. Nadanan nayanana sundarin kavitam vaya isa kamaye mama yalmani yalmanisvare babata bhaktira heitukitu allí. Oh Señor Todopoderoso, no deseo acumular riqueza, ni disfrutar de mujeres bellas, ni quiero ninguna cantidad de seguidores. Lo único que quiero en mi vida es la misericordia sin causa de tu servicio devocional, nacimiento tras nacimiento. Esto lo dice el Señor Chaitanya, el mismo Sri Krishna, junto con Radha, estas dos almas que encarnaron aquí hace 500 años, en Kali Yuga, en India, que nos trajo el Mahamantra. Nos dijo que teníamos que, el único sacrificio que podíamos hacer por lo mermada que estaba la sociedad humana en esta época. El único sacrificio que se nos pide es cantar Mahamantra, los santos nombres del Señor,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Esto, cantando Mahamantra. Esto nos puede traer la liberación. Así lo dijo el señor Chaitanya y lo repitió por 3 veces. No hay otra manera, no hay otra manera, no hay otra manera. Yan sanyasaniti prahu yogantam vidhi pandava nahi asanyasta sankalpo yogi bhagavati kachanam. Lo que es llamado renunciación es lo mismo que el yoga, o sea, vincularse con el Supremo, ya que nadie puede volverse un yogi a menos que renuncie al deseo de gratificación de los sentidos. El verdadero sannyas, yoga o bhakti significa que uno debe conocer su posición constitucional como entidad viviente y actuar de acuerdo con ello. La entidad viviente no tiene identidad separada e independiente. Ella es la energía marginal del Supremo. Cuando está atrapada por la energía material, está condicionada. Y cuando es consciente de Sri Krishna o consciente de la energía espiritual, entonces se encuentra situada en su estado de vida natural y verdadero. Por lo tanto, cuando uno está situado en el conocimiento completo, cesa toda la gratificación material de los sentidos. Es decir, renuncia a toda clase de actividades para la gratificación de los sentidos. Esto lo practican los yogis, que restringen los sentidos del apego material. Pero una persona en conciencia de Sri Krishna no tiene oportunidad de ocupar su sentido en nada que no sea para el propósito de Sri Krishna. Por lo tanto, una persona consciente de Sri Krishna es un sannyas y un yogi simultáneamente. El propósito del conocimiento y de la restricción de los sentidos, tal como se prescribe en los procesos de jnana, ñaña y de yoga, se cumple de forma automática en la conciencia de Sri Krishna. Si uno es incapaz de abandonar las actividades de su naturaleza egoísta, entonces el jnana y el yoga no sirven de nada. Para una entidad viviente el verdadero objetivo es abandonar toda satisfacción egoísta y prepararse para satisfacer al Supremo. Una persona consciente de Sri Krishna no tiene deseo de ningún tipo de disfrute personal. Siempre está ocupada en hacer disfrutar al Supremo. Aquel que no tiene información sobre el Supremo tendrá que ocuparse en la satisfacción personal, porque nadie puede mantenerse en la plataforma de la inactividad. Todos estos propósitos se cumplen perfectamente mediante la conciencia, la práctica de la conciencia de Sri Krishna. Aruru son muner yogan karma karachananu chate yogarudasya dasya viva samaskarana chate. Para aquel que es un neófito, un ignorante en el sistema octuple del yoga, se dice que el trabajo es el medio, y para aquel que ya ha alcanzado el yoga, el medio es el cesar
todas las actividades materiales. El proceso de vincularse con el Supremo es llamado yoga y se puede comparar con una escalera para alcanzar la comprensión espiritual más elevada. Esta escalera empieza desde la condición material más baja de la entidad viviente y se eleva hasta la autorrealización perfecta en la vida espiritual pura. De acuerdo a los diferentes niveles de elevación, las diferentes partes de la escalera son conocidas por diferentes nombres, pero en su totalidad la escalera completa es llamada yoga y puede dividirse en tres partes que son llamadas Jnana Yoga, Jnana Yoga, Dhyana Yoga y Bhakti Yoga. El principio de la escalera es llamado la etapa de Yoga Rusa y al peldaño más elevado se le llama Yoga Ruda. Con respecto al sistema octuple de yoga, los intentos en un principio de entrar en la meditación mediante los principios regulativos de vida y la práctica de diferentes posturas, las cuales son más o menos ejercicios corporales, son consideradas actividades fruitivas materiales. Todas estas actividades llevan a la adquisición del perfecto equilibrio mental para controlar los sentidos. Cuando uno es experimentado en la práctica de la meditación, suspende todas las actividades mentales perturbadoras. Sin embargo, una persona consciente de Sri Krishna está situada desde el principio en la plataforma de la meditación, porque siempre piensa en Sri Krishna. Y estando constantemente ocupada en el servicio de Sri Krishna, se considera que ha cesado todas las actividades materiales. Cuando siempre está pensando la entidad en Sri Krishna, todo lo que hace, todo lo que dice, todo lo pone a su servicio. Es consciente de Sri Krishna. Cuando alcanza esa conciencia de Sri Krishna, ya se ha desapegado de lo material y ya está apegado a lo espiritual, a Sri Krishna. Sería como estar en este mundo material, pero no está afectado por él, como un barco que está en el agua, está sobre el agua, sobre el mar, pero el mar no está dentro del barco, y flota. Porque si el mar entrase dentro del barco, se hundiría, que es lo que le pasa a los yogis, algunos cuando caen, cuando permiten que el mundo entre en ellos. Sería como el barco si permitiese que entrase el agua dentro de él, lo hundiría. Pues más o menos sería lo mismo. Otro ejemplo es como la flor de loto. No puede estar flotando ahí sin mojarse. Está en el agua, pero no la afecta. Yadahinendriya artesuna karmasya nusayate sarva sankalpa sanyas yogarudas todo chate. Se dice que una persona ha alcanzado el yoga cuando, habiendo renunciado a todos los deseos materiales, ni actúa para la gratificación de los sentidos,
ni se ocupa en actividades fruitivas. Cuando una persona está completamente ocupada en el servicio trascendental amoroso al Señor, se complace en sí misma y de esta forma ya no se ocupa más en la gratificación de los sentidos. No le interesa porque no lo necesita, porque no le satisface. Porque sabe que no es la materia. Y la materia nunca, es como el agua y el aceite, nunca puede satisfacer. Nunca puede unirse a lo espiritual. Es materia. El alma sí. De otro modo, uno tendrá que ocuparse en la gratificación de los sentidos, ya que uno no puede vivir sin ocupación. Si no podemos vivir sin ocupación, tendremos que saber quiénes somos para saber qué es lo que tenemos que hacer para utilizar esta vida correctamente. Por eso estamos adquiriendo este conocimiento, estas instrucciones del mismo Señor Sri Krishna. Nos está diciendo el camino que tenemos que emprender. Sin conciencia de Sri Krishna, uno ha de buscar siempre actividades egocéntricas. Es que no hay medias tintas. No se puede estar en los dos sitios. En el mundo material, puntualmente, uno puede tener ciertas satisfacciones. Sí. Los muchos deseos que tiene. Les puede, alguno puede satisfacer, pero tampoco ellos son los hacedores. Es el karma, el buen karma de algunas acciones, de sus buenas acciones. Cuando le llega, lo disfruta y luego vuelve otra vez a ese, sigue haciendo más karma, sigue enredándose y buscando esa satisfacción, con lo cual siempre está en ese caos, ¿no? Un estado caótico. Entonces, pues solo se está en ese, siempre haciendo actividad egocéntrica o actividad egoísta extendida, o se está en el camino del Bhakti Yoga para alcanzar la conciencia de Sri Krishna, a Dios mismo, el estado natural del alma. Ella es amor puro, como ya sabemos, parte y porción del Señor. Y evidentemente, ¿qué quiere? ¿Qué es? ¿Cuál es su estado natural? Pues si es amor puro, alcanzar la fuente de amor puro, que es Sri Krishna, Dios mismo, y servirle eternamente. Porque es una parte, y ese es su camino, ese es su fin, esa es su vida, lo que necesita. Pero primero tiene que adquirir el conocimiento, saberlo y despertarse. Una persona consciente de Sri Krishna puede hacerlo todo para la satisfacción de Sri Krishna. Y de ese modo se desapega perfectamente de la gratificación de los sentidos. No hay otra manera. Si uno se quiere desapegar de la gratificación de los sentidos, tiene que alcanzar la conciencia de Sri Krishna. Si uno quiere estar en paz. Y alcanzar ese amor por Dios, lo que uno es.
pues tiene que alcanzar esa conciencia, la conciencia de Sri Krishna, para su autorrealización con Dios. Aquel que no tiene dicha comprensión debe tratar mecánicamente de escapar de los deseos materiales antes de elevarse al peldaño más elevado de la escalera del yoga. A ver, ¿cómo se escapa? Udaret atmanam manam natmana navasadaye atmaiva hi atmano bandur atmaiva ripura manam. Un hombre debe elevarse mediante su propia mente, no degradarse. La mente es el amigo del alma condicionada y también es su enemigo, en función de a quién sirve, de a dónde está apegado y de dónde está desapegado. La mente le va a servir o va a ser el enemigo de uno. La palabra Atma se refiere al cuerpo, la mente y el alma, dependiendo de las diferentes circunstancias. En el sistema de yoga, la mente y el alma condicionada son especialmente importantes. Atma aquí se refiere a la mente, ya que la mente es el punto central de la práctica del yoga. El propósito del sistema de yoga es controlar la mente y retraerla del apego a los objetos de los sentidos. Controlar la mente, porque no se puede dejar en automático si queremos alcanzar la paz y desde ahí iniciar el camino espiritual. Sin control mental, pues imaginemos. Un coche sin conductor. ¿No? Que vaya por donde quiera. Es un caos. Sin control de la mente. Si no se controla, nos lleva a la locura, a la ansiedad más terrible. Es el infierno en la tierra. Eso es una mente descontrolada. Vivir el infierno en la tierra. Estar en conciencia, alcanzar la conciencia de Sri Krishna, el cielo en la tierra. Ahora, cada uno que piense dónde quiere estar o dónde puede estar. Uno puede, si quiere, puede. Aquí se enfatiza que la mente debe estar tan adiestrada que pueda liberar al alma condicionada del espejismo de la nesciencia o la ignorancia. Y ahí hay que hacer un trabajo con esa mente. En la existencia material uno está sujeto a la influencia de la mente y de los sentidos. Todo el mundo, y el que no lo crea, más ignorante todavía, más difícil lo tiene, verdaderamente. De hecho, nacemos todos en ignorancia. Entonces, uno está sujeto a la influencia de la mente y de los sentidos en esta existencia. Lo crea uno o no lo crea, da igual. Esto es así. De hecho, el alma pura está enredada en el mundo material debido al ego de la mente que desea enseñorearse sobre la naturaleza material. Por lo tanto, se debe entrenar la mente de tal modo que no sea atraída por el fulgor de la naturaleza material,
y de esta forma el alma condicionada puede salvarse. Uno no debe degradarse mediante la atracción a los objetos de los sentidos. Cuanto más es uno atraído a los objetos de los sentidos, más se enreda en la existencia material. Uno solo se mete en la jaula y se crea su barrote en su propia mente, en la medida que se apega al mundo material, a los objetos de los sentidos. La mejor forma de desenredarse es ocupar siempre la mente en la conciencia de Sri Krishna. La palabra ji se usa para enfatizar este punto, es decir, que uno tiene que hacer esto. Pero claro, para eso hay que desearlo. Y para desearlo hay que saber, tener el conocimiento del por qué uno quiere evolucionar en su vida. Quiere aprender, quiere saber quién es, de dónde viene, a dónde va, qué es lo mejor para él en esa vida, por qué, para qué está aquí. Cuando se contesta todas las preguntas trascendentales y encuentra las respuestas, entonces tiene también que desear, querer hacer ese camino para liberarse aquí, ya, ahora, en este mundo, de todas esas ataduras físicas, de los frutos, del deseo, de los sentidos, que no es la condición natural de uno. Por eso no puede estar nunca en paz y mucho menos feliz. Claro que no. Para el hombre, la mente es la causa del cautiverio y la mente es la causa de la liberación. Las dos cosas. Depende a donde uno se apegue. Si se apega a lo material o se apega a la conciencia de Sri Krishna. Al amor de Dios, al cultivo del amor de Dios, a encontrar esa conexión. El yoga es unión con Dios, el amor de Dios, la fuente infinita de amor de Dios. La mente absorta en los objetos de los sentidos es la causa del cautiverio. Y la mente desapegada de los objetos de los sentidos es la causa de la liberación. Siempre lo mismo, apego, desapego, desapego, apego. Por lo tanto, la mente que está siempre ocupada en la conciencia de Sri Krishna es la causa de la liberación suprema. Solo se nos pide eso. Perdón, tenía una llamada. Continuamos. Banduras manas tasya yenat maiva manajita anatmanatu satrutve varjitat maiva satruva. Para aquel que ha conquistado la mente, esta es el mejor de los amigos. Pero para aquel que ha fracasado en hacerlo, su propia mente será su peor enemigo.
porque no le dejarán paz. Y lo seguirán atando. El propósito de practicar el yoga óctuple es controlar la mente para hacerla una amiga en el cumplimiento de la misión humana. A menos que se controle la mente, la práctica del yoga por exhibición es simplemente una pérdida de tiempo. Aquel que no puede controlar su mente vive siempre con el peor enemigo, porque además la mente sabemos que tiende siempre a engrandecerlo todo y no precisamente, claro, iba a decir lo bueno, es que no, realmente es que no hay nada bueno, porque al final te ata en los frutos de los deseos, que es lo único que la mente, si no se controla, de lo único que se ocupa, ¿no? Entonces genera miedo, genera ansiedad, genera insatisfacción, genera pues todo, miedos, y todo lo amplifica, todo lo amplifica. ¿Y por qué luego toma sustancia? Las personas toman sustancia porque no se sienten felices y necesitan algún motivador externo, ¿no? Como el alcohol y la droga, en la mayoría de los casos, para exaltar algo de felicidad o de satisfacción personal, porque son muy escasos los verdaderos momentos de felicidad y muy fugaces. Que a ver los haylos, no lo vamos a poner todo, a ver los haylos, pero son eso, fugaces, imprevistos, y apenas uno ni se da ni cuenta. Todo lo contrario que cuando uno está en conciencia de Sri Krishna, que está siempre llena el alma, está siempre lleno de amor. Está en paz. La mente está a su favor y la mente está concentrada en Sri Krishna. Cumple con su deber, no se enreda y no necesita nada. Absolutamente nada. Está en su estado natural, en paz. Y llena de amor. Disfrutando ese néctar. Aquel que no puede controlar su mente vive siempre con el peor enemigo y de este modo su vida y la misión de esta se arruina. Si tuviésemos esto perfectamente claro, ¿cuál es el camino del alma en esta vida? Seguro que las almas despertaban rápidamente, buscaban el conocimiento para poder alcanzar la conciencia de Sri Krishna. Pero a veces es que las personas tampoco están capacitadas, están en tal estado de ignorancia o de pasión, de ansiedad, tan ocupados en esa rueda como el hámster, corriendo todo el rato sin ir a ninguna parte. Pero no lo saben. Y como no lo saben, su mundo se reduce a eso. No les cabe en la cabeza que pueda haber algo mucho más grande. No les cabe, no pueden. Y siguen ahí sin querer saber nada. Y todo esto le parecen bobadas, tonterías. Bueno, pues habrá que dejarlo. En algún momento ellos solo llegarán, sea en esta vida, dentro de 100 o de 200 o de 1000 o de millones, da igual. Cada uno llegará cuando tenga que llegar.
Pero eso no quita que el que está despierto comparta y sepa que tiene que servir a Dios y a toda la humanidad. Los dones que se nos han dado son para entregarlo. En cada entidad está Dios mismo. Y tenemos que servirle a la humanidad. Y de esa manera también servimos a Dios, a Sisi Krishna. Ese es nuestro servicio, a Sisi Krishna. Ninguna facultad la que tenemos es para enseñorearnos nosotros. Al contrario, para ponerlo a disposición del mundo. La posición constitucional de la entidad viviente es llevar a cabo la orden del superior. Mientras la mente permanezca como un enemigo invencible, uno tiene que servir a los dictados de la lujuria, la ira, la avaricia, la ilusión, etc. Es que servimos a Sisi Krishna o servimos a esa mente que está siempre en esos estados. ¿Qué paz nos puede traer eso? Servir a la lujuria, la ira, la avaricia, la ilusión, la envidia, el miedo. Esos son los estados materiales a los que sirven, en los que está la mente. Eso o conciencia de Sisi Krishna. Luz, oscuridad, blanco, negro. Pues hay que elegir. Pero cuando uno se conquista la mente, uno accede voluntariamente a cumplir el dictado de la personalidad de Dios, quien está situado en el corazón de todos como el Paramatma, en todos. La verdadera práctica del yoga implica encontrarse con el Paramatma dentro del corazón y luego seguir su dictado. Cuando sabes que está ahí, uno sabe que está ahí, el alma también. Y él se puede revelar también a uno mismo desde dentro. Para aquel que adopta directamente la conciencia de Sisi Krishna, el entregarse perfectamente al dictado del Señor viene automáticamente. Repetimos. Aquel que adopta directamente la conciencia de Sisi Krishna, el entregarse perfectamente al dictado del Señor viene automáticamente. Se deshace lo material. Y se entrega al Señor directamente. ¿Qué más podemos desear? Esperamos que hoy hayamos aclarado un poquito más lo que es los estados del mundo material. Y la conciencia de Sisi Krishna. Vamos, poquito a poco, entendiendo, comprendiendo todo esto. Es muy reiterativo, pero se explica lo mismo desde diferentes puntos para que todas las personas podamos entenderlo. Espero que, bueno, que hayamos aprendido un poquito más y sobre todo que lo comprendamos y lo pongamos en práctica para mayor bien de todo, nuestro y de toda la humanidad y de todos los mundos, los tres mundos. Kiyae, Haribol, Radhe Radhe, mucho prema, mucho prema, mucho prema.
mucho prana, como dice mi querido Sigurd. Y hasta mañana, si Dios quiere. Haribo Radhe Radhe. Salme Lade. Jai Shri Krishna. Jai Shri Gurudev. Ki Jai.